Hola jóvenes, en el día de hoy les voy a mostrar un poco cómo podemos utilizar la geometría para resolver problemas que se nos pueden presentar en nuestro contexto, problemas cotidianos. Ahora, sabemos que la geometría es muy extensa, hay muchas cosas que se pueden hacer con ella, pero acá solamente nos vamos a enfocar en lo que es área y perímetro de polígonos y longitud de la circunferencia. Ya ustedes están familiarizados con lo que es el rectángulo, el cuadrado y el triángulo. Y las fórmulas para hallar el área y el perímetro. Acá, por ejemplo, tenemos la fórmula para hallar el área de un rectángulo y su perímetro. El perímetro se puede escribir de estas dos formas: 2b más 2a o a más b más a más b. Es lo mismo, en donde a vendría siendo la altura y b vendría siendo la base. Y el área es b por a, o sea, base por altura. Tenemos el cuadrado, en donde el área la podemos representar como a al cuadrado o a por a, donde a viene representando la medida de su lado. Y el perímetro es 4 por a, o si ustedes lo desean, la suma de sus cuatro lados. Como son iguales, por eso se puede escribir 4a. Y el triángulo, el área, sabemos que es un medio de la base por la altura, y el perímetro sería la suma de sus tres lados. También tenemos área y perímetro de un círculo. Entonces, el área de un círculo es la superficie de ese círculo y el perímetro es el contorno, lo que lo encierra, el contorno de ese círculo. El perímetro se puede calcular como 2pi por r, donde r es el radio, y el área como pi por r al cuadrado. Recuerden que pi es una constante que es un decimal infinito no periódico, pero que se acostumbra a aproximar como 3,14 o 3,1416. Ahora, les decía que les hablaba pues del contorno del círculo. Ese contorno del círculo, o sea, lo que está en el borde, es lo que comúnmente llamamos circunferencia. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto mide una circunferencia o cualquier circunferencia, ustedes van a calcular algo que se le llama longitud de la circunferencia, que se representa con la letra L y cuya fórmula es 2pi por r. Noten que la longitud de la circunferencia es equivalente al perímetro del círculo. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes estén hablando de un círculo y les hablen de la longitud de la circunferencia, les están hablando del perímetro de ese círculo. Ahora, no siempre vamos a poder modelar una situación o cualquier situación con un círculo, con un triángulo, con un rectángulo o con un cuadrado. Existen situaciones que requieren la combinación de dos o más de estos tipos. O sea, un cuadrado con un círculo, un triángulo con un rectángulo, etc. Entonces, observen la siguiente situación. Miren que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventanas. Noten que cada una de esas ventanas tiene distintas combinaciones de las figuras que les hablé anteriormente. Entonces, la primera es la más sencilla. Ahí podemos observar que esa ventana tiene forma de un rectángulo. O sea que si conocemos la base y la altura, podemos calcular el área de esa ventana como un rectángulo. Acá tenemos una combinación de un cuadrado con un rectángulo. Entonces, si yo quiero calcular el área de esa ventana, podría calcular el área del cuadrado, el área del rectángulo y luego sumarla. Esta de acá, la tercera, fíjense que está formada o está subdividida. O sea, es tiene el mismo tamaño de la ventana 1. O sea, que el contorno acá, si lo miramos, es un rectángulo que tiene las mismas dimensiones de la 1, pero que se divide en 6 partes al interior.
Cada una de esas 6 partes es un cuadrado. O sea que si yo quiero calcular el área de esa ventana, lo podría hacer de dos formas. Podría calcular el área de uno de estos cuadrados y multiplicarlo por 6. O simplemente calcular el área del rectángulo, como si fuera la misma ventana 1. Acá en la cuarta, observen que hay dos rectángulos acá abajo, ¿cierto? Que son iguales, y estos dos rectángulos de acá arriba que son iguales entre sí, pero diferentes a los de abajo. Entonces podríamos calcular el área de este rectángulo, multiplicarla por 2, el área de este rectángulo, multiplicarla por 2, luego sumamos esos dos resultados y eso me va a permitir encontrar el área total de la ventana. Ahora, observen la número 5. Fíjense que aquí en la parte inferior tenemos un cuadrado y en la parte superior tenemos medio círculo. Entonces fíjense cómo ya ahí viene una combinación entre un cuadrado y un círculo. En este caso, la mitad de un círculo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular el área de esa ventana, ya yo no puedo simplemente calcular el área de un cuadrado o simplemente calcular el área de un círculo, porque el área que calcularía entonces no estaría representando a la ventana en sí. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos por un lado el área del cuadrado y por el otro calculamos el área de medio círculo. Sumamos esas dos áreas y eso nos va a dar el área total de la ventana. Ahora, ¿cómo calculamos el área de medio círculo? Sencillo, calculamos el área de un círculo completo, el área que nos dé la dividimos entre 2 y ahí tenemos el área de medio círculo. Claro está que para eso necesitaríamos conocer el radio, ¿cierto? O sea, la distancia que hay desde aquí, desde el centro, hasta el borde. Si miramos la número 8, fíjense que ya sigue el mismo cuadrado, ¿cierto? Pero la parte superior ya está dividida en dos partes iguales. O sea que para yo calcular el área de esa ventana podría hacerlo de la siguiente forma. Esto, la parte superior, como está dividida en dos partes, significa que cada parte de esa vendría siendo un cuarto de círculo. Entonces yo podría calcular el área de la cuarta parte de un círculo, multiplicarla por 2 y luego sumarle el área del cuadrado de la parte inferior. O simplemente calcular el área de medio círculo y luego sumarle el área del cuadrado. Ahora, analicemos lo siguiente. Supongamos que se partió un vidrio, un cristal de la ventana número 4 y yo quiero calcular el área que me queda. O sea, los 3 cristales que quedan, ¿qué área tienen? Entonces, podría hacer lo siguiente. Yo podría calcular el área de cada una de las 3 partes que quedan, ¿cierto? Y eso me da el área de los cristales que están buenos. O sea, yo calcularía el área de este cuadrado, el área de este rectángulo y el área de este otro rectángulo y ahí estoy obteniendo el área de los 3 cristales buenos. O puedo calcular el área del rectángulo, o sea, el área de la ventana completa y restarle el área del rectángulo que corresponde al vidrio que está roto. Son dos formas de hacerlo. Ahora, observemos la ventana número 8. Y fíjense que entonces está roto el cristal de la esquina superior derecha. Entonces, yo quiero saber el área de la ventana que está en buenas condiciones. O sea, el área de el cuadrado de la parte inferior y el cuarto de círculo que queda bueno. O sea, la esquina superior izquierda. Entonces, lo podría hacer de dos formas. Yo podría calcular el área de la ventana completa, o sea, la suma de el área del cuadrado y el área de medio círculo, y luego a ese resultado restarle el área de un cuarto de círculo, o sea, el área del vidrio que está roto. O bien podría calcular
el área del cuadrado y a esa área de ese cuadrado sumarle el área de un cuarto de círculo, que viene siendo el área, el vidrio de la parte superior que quedó en buenas condiciones. Ahora hablemos del perímetro. Digamos que yo quiero decorar con una cinta los bordes de la ventana. Estoy hablando de la ventana número 5. Entonces yo quiero saber cuántos metros de cinta necesito. Entonces, eso es muy fácil. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que calcular el perímetro del cuadrado de la parte inferior y el perímetro del medio círculo de la parte superior. Ahora, el perímetro del cuadrado es fácil, ¿cierto? Es la suma de los 4 lados. Pero ¿y el perímetro de ese medio círculo, cómo lo hallaríamos? Pues fácil también. Ustedes saben que anteriormente les dije que el perímetro de un círculo se calcula con la fórmula 2pi por r, que se conoce como longitud de la circunferencia. Bueno, entonces 2pi por r es el perímetro de un círculo completo. Pero como tenemos es medio círculo, ¿qué hacemos? Calculamos el perímetro de un círculo completo y luego lo dividimos entre 2. O sea, nosotros calculamos la longitud de la circunferencia y el resultado lo dividimos entre 2. Y luego sumamos el perímetro del cuadrado y la longitud de esta media circunferencia. Ahora, observen la ventana 5 y compárenla con la ventana 7. También se está decorando con cinta, pero hay una diferencia, y es que, fíjense que el pedazo que separa la parte de la circunferencia, perdón, la parte del medio círculo con la parte del cuadrado no se va a decorar, mientras que en la ventana 5 sí se decoraba. Entonces, si yo quiero determinar la cantidad de cinta que necesito, esa parte del cuadrado no tendría por qué incluirla. O sea que ya yo no puedo hablar de que voy a calcular el perímetro del cuadrado para determinar la cinta que necesito. En ese caso únicamente sumaría 3 lados del cuadrado. Entonces supongamos que los lados miden 5. Entonces serían 5 y 5 y 5, 15, ¿cierto? Mientras que en la ventana 5 no serían 15, serían 20. La cinta para la parte superior sí sigue siendo la misma, sigue siendo la longitud de media circunferencia. Bueno, jóvenes, espero que les sirva de algo esta explicación